Cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Continuando con la programación para este día, contamos con la presencia de los pastores Echeverría desde la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida. Así es que bueno, damos la bienvenida cordial y caluroso para ustedes. ¿Cómo estamos hoy? Gracias al Señor, estamos bien y mejorando. Saludamos a la audiencia de esta emisora, recordándole siempre que donde están No es el final. Importante. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la más de interesante. El miedo. ¿Tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? El cuerpo es algo maravillosamente hecho y tiene unos mecanismos. El centro de mando que está arriba en la cabeza tiene unos mecanismos que se comunica con todo el cuerpo y ocurren unos eventos que a veces ni entendemos, pero bueno. Exactamente, y es un tema que cuando el Padre nos los da, pensábamos que era como sencillo, pero el miedo es algo tan profundo, ¿verdad? Y que ha sido muy estudiado por la psicología, hoy en día la neurociencia, en que usted puede buscar información, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos tocarlo, claro que tenemos que ir a la neurociencia, ¿verdad? Que tiene que ver con todo nuestro sistema neuronal, pero queremos llevarlo a la parte espiritual. Entonces, es un tema bien interesante, pero como vamos a tratar de resumir lo más que podemos, porque de verdad que es un tema bien profundo. Entonces, a veces se confunde lo que es miedo y temor y no es igual, no es exactamente lo mismo y nosotros vamos a hablar del miedo, no del temor, pero vamos a dar la diferencia para que no haya ninguna confusión ni ninguna duda. Dice, el miedo es una reacción al presente, el temor es una reacción anticipada a un futuro que no ha ocurrido. El miedo es una reacción real. El temor es una reacción a lo posible, a lo que puede suceder. O sea, cuando sale el miedo es porque es algo que está presente, algo que está inesperado, algo que está frente a nosotros, que podemos tenerle miedo. Entonces, el temor ya es otra cosa, es una limitación, ¿verdad? Pero el miedo, Noel, es algo que el Señor puso allí. Bueno, el miedo, primero que nada, el miedo no se hereda. No se hereda. Por ejemplo, usted tiene un niño, ¿cuántos niños se han ahogado en piscina que se han tirado, no se han dado cuenta, pensar, no sabían, no tenían miedo porque no sabían lo que iba a pasar? Pero una vez que ocurre un evento, por ejemplo, a una criatura, ocurre un evento y sabe que eso daña, y eso se queda guardado en el sistema límbico. ¿Ok? Y ahí está la amígdala, que es como si fuera un almacén. El sistema límbico es el que juega con el sistema emocional del cuerpo, con las emociones. Eso se queda guardado y empieza a establecerse miedo. Yo recuerdo a mi nieto, que tenía como 2 años y medio, 3, y yo lo vi bregando con el cable del ventilador. Le dije, cuidado, no metas el dedo ahí. Cuando me di la vuelta, metió el dedo y cayó de un brinco frente a mí, asustado. ¿Qué pasó? Eso me picó, me dijo. Y dije, pues vete ponlo allí. Me dijo, no, ponlo tú. Se desarrolló el miedo, sabía que decía, si vuelvo a hacerlo, eso me va a castigar. Ahí comienza el miedo. Es algo que se aprende. Se va, exactamente, lo vas aprendiendo. El cuerpo responde a esos temores, a esos miedos, pero luego vamos a seguir extendiendo que posiblemente es un tema de los más interesantes que hayamos hablado. Mire, entonces vamos a ver qué es el miedo, ¿verdad? Y vamos a hablar por qué sentimos miedo y cuál es la raíz de los miedos que todos tenemos. Nadie puede decir que no tiene miedo a nada. Sería mentiroso. Todos tenemos eso. De una u otra manera lo hemos aprendido, lo hemos desarrollado. Dice, el miedo es un sistema de alarma de nuestro cerebro que se activa cuando detecta una posible amenaza, real o supuesta. Puede ser presente, futura e incluso del pasado. Porque sí hay miedos del pasado, hay miedos presentes, ¿verdad? Y hay cosas a las que quizás hemos enfrentado y seguimos teniendo miedo a futuro. Entonces, mire lo profundo que es esto. Entonces, hay algunas emociones, ¿verdad?, que pueden disparar
que se encuentran en nuestro sistema, mire, en nuestro sistema, que de eso va a hablar mi esposo, que son emociones que no podemos controlar. El Padre nos hizo con emociones y cada parte de nuestro cuerpo tiene una reacción a lo que pueda suceder. Entonces, algunas emociones, porque las emociones van interrelacionadas con los miedos. Cuando somos sorprendidos, o sea, cuando somos sorpresa, cuando sentimos repugnancia. Usted no ha visto que le han puesto algo y usted dice, oh, no se me acerque, ¿verdad? No me pongas eso por delante, ¿verdad? Cuando nos entristecemos por alguna noticia imprevista, enseguida, wow, te dan esa noticia y tú, ay, no puede ser. Es un miedo que nos entra, ¿verdad? Entramos en una negación, ¿verdad? La ira, la alegría y el miedo son emociones que existen en nosotros, pero que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Hay diferentes tipos de miedo, como miedo a los cambios, miedo a la oscuridad, miedo a los animales, a la tormenta, y más adelante vamos a hablar de otros miedos. Entonces, ¿por qué sentimos miedo, Noel? Fíjate, todo eso tiene que ver con nuestro sistema neuronal. Yo lo llamo como en un todo. El cuerpo, el Padre lo hizo también perfectamente hecho. Yo siempre digo, fue maravillosamente creado. Pero también tiene almacén donde guarda. La memoria es un almacén como las computadoras. Y en ese sistema límbico, por ejemplo, brega con sus emociones. Las emociones, pues usted sabe que una emoción pues va a un pensamiento para una reacción del cuerpo. Eso todo usted lo sabe, ¿verdad? Usted le viene una emoción de momento, un miedo o un susto que le dieron algo. ¿Por qué les asustaste? El cuerpo lo relaciona porque a alguien en algún momento le ocurrió algo que lo habían asustado cuando pequeño o durante su infancia, y eso quedó guardado ahí. Y el cuerpo lo correacciona. Hay una relación en eso, ¿verdad? Y el cuerpo reacciona. Pero, ¿para qué está preparado el cuerpo cuando están los miedos? Los miedos están preparados ahí. Usted le dan, usted tiene miedo a qué sé yo, a cualquier cosa le puede tener miedo. Gente que le tiene miedo a lo más pequeño, a una cucarachita, a una araña. Todo está guardado en la amígdala. Okay. Tienen ese miedo y el cuerpo reacciona porque hay guardada esa emoción que usted pasó anteriormente, esa circunstancia queda guardada ahí como un punto de referencia. Y cuando usted se enfrenta a una actividad similar como la que le causó un dolor, rápidamente se prepara para qué. ¿Y dónde queda esa amígdala? Explica que no es lo mismo que la amígdala. No, que no crean que la amígdala, la glándula que tiene en la boca, es la parte de acá en el cerebro, la parte de atrás usted tiene guardado esa amígdala, que es el sistema del storage, la memoria del sistema, ¿ok? Pero eso se queda guardado allí y cuando usted se enfrenta a una situación similar, aunque usted no se recuerde de esa que le pasó anteriormente, usted reacciona o se pone a la defensa. ¿Qué va a hacer? O me defiendo o corro. ¿Ok? O huyo del lugar si es que me van a, por ejemplo, un perro. Lo mordió un perro cuando usted era pequeño, eso quedó guardado. Ahora va por un sitio, le tiene temor a los perros. Y vio un perro que le enseñó los colmillos. Y inmediatamente le dice, este perro como que no me simpatizó mucho, me voy corriendo. Si me voy corriendo, el perro me persigue. ¿Qué voy a hacer? Tiene que enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo tiene la capacidad para enfrentar todas esas emociones que le ocurren, pero usted no puede vivir atado a esa emoción del miedo, porque el miedo lo puede destruir. ¿Sabía eso? El miedo lo puede destruir. ¿Cómo lo puede destruir? Lo enferma, lo va enfermando. Sí, lo va enfermando porque ocurren una serie de eventos en el sistema suyo neuronal y en el sistema endocrino que lo pueden enfermar. Creo que a veces hemos tocado ligeramente este tema. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Sí, porque el miedo te sube sí, te sube, viene, te prepara, tú tienes unas glándulas en los riñones arriba que se llaman suprarrenales, y cuando te da miedo, la gente le sube la adrenalina porque el cuerpo lo que hace es que te envía ese sistema de hormonas adicionales al sistema para que tú sientas más fuerza. Y cuando tú estás en esa situación, se sube el cortisol. El cortisol te sube, pero te sube también la fuerza. Yo he visto un caso de una señora que el hijo un carro se cayó, lo pinchó, y esa señora fue la desesperación y levantó el carro y sacó al hijo.
Y después le preguntan, ¿pero cómo usted lo hizo? Que yo hice que, Sí, ¿cómo usted levantó ese carro de ahí y sacó eso? Bueno, por eso mismo, por una reacción del cuerpo que metió muchísima adrenalina exacto. y le mandó una energía adicional que usted necesitaba, para que así está preparado el cuerpo. Pero de igual forma que el cuerpo le ayuda también, esa adrenalina va a través del corazón, y a usted el corazón se le agita, empieza a latir bien rápido, y usted dice, se me va a salir el corazón por la boca. Yo lo viví en ¿Así? un edificio en Panamá, en un cuarto, quinto piso, en un apartamento. En la repisa, que no es muy ancha, yo había puesto unos dulces al horno y yo fui donde la vecina, no sé qué, y estaba el horno prendido y cerré la puerta y no tenía las llaves en la mano. Y yo le digo a la vecina, ay, señor, me entró el miedo y la angustia, ese horno se va a quemar, esto va a explotar, esto va a ser. Y yo dije, yo voy a cruzar por la ventana. Y ella me dice, no hagas eso. Pero mire, tal era el miedo de que se prendiera el apartamento y la explosión. Y créame que yo lo hice. Pasé, era una cosa. Por la cornisa del edificio y de la ventana. Tuviste la cornisa, una cosa delgadita donde apenas me cabían los pies y yo lo hice. Ay, me da miedo. Para abrir la ventana como si fuera el hombre araña. Mire lo Oye, que... Cuando yo la miré ahí, me dio miedo de más mirarla. El miedo, mire el miedo, pero mire que es un sistema de defensa que el Padre ha puesto en esa, no sé si llamarlo una glándula o qué es, nos ha puesto, porque es un sistema de defensa que el Padre nos ha dado. Es una capacidad que el Padre nos ha dado para reaccionar frente a situaciones de peligro también, pero también es aprendido, porque si usted no le ha enseñado a su hijo que si usted no lo enseñó a nadar y si usted no le dice que si se tira a la piscina se va a ahogar, el niño inocentemente se tira, pero desde niño nos fueron inculcando el miedo, ¿sí o no? Miedo a la oscuridad, y todavía hay adultos que tienen que dormir con la luz prendida. El famoso coco. ¿Ah? Se come el coco. Ajá. Y así empezaron a meternos miedos en muchas cosas que nos quedamos con todo eso. Entonces, el miedo es efectivo cuando lo razonamos, cuando lo racionalizamos. Mire lo importante que es esto. No, pero, oye, y a veces esa persona llega adulta y por todos esos miedos que le metieron, esa persona resulta que es muy asustadiza, muy temerosa, le tiene miedo a todo y no sabe por qué. Exactamente, pero sí fuimos enseñados y muchos de los miedos que nosotros tenemos fueron enseñados, y entonces cuando ya los razonamos, pues enfrentamos. Pero el miedo, ¿verdad? Hablando de la glándula esa amígdala que el Señor nos puso, dice, en la parte de atrás del cerebro, ¿verdad? Que no son las otras amígdalas como tal, nos ayuda a escapar frente a una circunstancia, ¿verdad? Que nos sorprende. Un ladrón que le va a robar la cartera, usted está manejando y alguien que se le tira, mire que es al presente, y usted puede decir, bueno, yo no soy el gran conductor, pero en ese momento yo reacciono a eso porque no me quiero estrellar. Entonces es un sistema de escape, un sistema de huida, es un sistema de defensa. Pero hay miedos cuando vamos a la parte espiritual que se vuelven una esclavitud en nuestra vida y que nos paralizan. Entonces, pero el Padre nos ha dado la capacidad de identificar los miedos, saber cuál es la raíz, y si Él está en nosotros a través del Espíritu Santo, nosotros podemos tener control sobre todos esos miedos, que son esos miedos malos. No es aquel miedo, ¿verdad?, que nos defiende en un momento dado de una situación a la cual sí tenemos que escapar, sino aquellos miedos, ¿verdad?, que tienen un control sobre nuestras emociones. Esos miedos que se han vuelto un estilo de vida en nosotros y que nos han esclavizado. Entonces, fíjate que el Señor siempre consciente de eso, siempre que llegaba con los discípulos, siempre decía, pasa a vosotros. Parece que estaban muy temerosos. O cuando Él les dijo, yo me van a crucificar y voy a resucitar, pues estén tranquilos, porque este es el plan del Padre. No entendían, pero siempre estaban temerosos. Cuando el Señor resucitó, ¿dónde estaban los discípulos? Escondidos en el aposento allá,
Miedo a qué, que los fueran a arrestar y los mataran también a ellos. El miedo es contagioso también. Ajá, entonces nosotros tenemos que identificar nuestros miedos. Tenemos que ir a la raíz de nuestros miedos y no permitir que esos miedos que nos esclavicen, porque el Padre nos liberó de la esclavitud. Alguien dijo, el artista muy famoso, el moreno, Denzel Washington, dijo que el miedo es una fe contaminada, y eso me dejó pensando, una fe contaminada. ¿Por qué? Porque hay muchos miedos en nuestra vida espiritual que aún estando en el Señor, ¿verdad?, nos hace dudar del poder del Señor, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué nos trae? Incredulidad. ¿Qué nos trae esos miedos? Nos paralizan. Y no te dejan actuar conforme a lo que estableció el Señor. Nos hacen no ver la autoridad que el Padre nos ha dado sobre nuestras emociones, sobre nuestros miedos, sobre nuestras angustias. Hay muchas cosas que nosotros tenemos en el ser humano, pero que Él nos ha dado dominio y señorío y control sobre eso. Nosotros le tenemos miedo a los perros. Bueno, aunque hay gente que no, hay gente que se le para al perro, y cuando lo hemos enfrentado, ¿te acuerdas que el pejito, cuando vivíamos en otro lugar aquí mismo en Estados Unidos, ese pejito cada vez que nosotros íbamos a caminar nos cojeteaba, y un día le dije, ven acá, vamos a pararnos, ese pejito, y era bravo, y nosotros le huíamos al principio. ¿Te acuerdas el día que decidimos pararnos? Nos lo paramos, los dos, a mirarlo, y el pejito, y nosotros no le paramos. Te vas, y le hablamos, porque empezamos a usar nuestra autoridad y salí huyendo. Y cada vez que íbamos, hasta que ya no nos molestó más. Mire, los miedos hay que enfrentarlos. Exactamente. El Padre nos ha dado la capacidad y nos ha dado la autoridad para enfrentar y no dejar que eso nos domine, no dejar que eso nos limite, no dejar que eso nos esclavice. Nos impide avanzar. Exactamente. Mira, aquí hay un montón de miedos a los cuales nos enfrentamos en la vida diaria. ¿Miedo a qué? El miedo de manejar. Hay gente que nunca aprendieron a manejar. ¿Por qué tenían miedo de manejar? Y fíjate, y si yo tuve un accidente una vez que alguien se me vino encima y me chocó el carro. Y después me costó ese miedo, sacarlo de mí me costó. No manejé mi carro por un tiempo, me iban pagando público dinero, y cuando iban en carro montado yo quería que los carros que venían por allá iban a meterse, me iban a chocar. Me costó, pero tuve que enfrentarlo hasta que me decidí, digo, yo tengo que manejar, y me decidí, fui manejando. Miedo al ascensor, eso sí que lo vemos a personas que de un piso 15, una anciana, pero venga por el elevador, no, porque si eso se daña, porque si después se desprende, buscan 50,000 cosas. Entonces, uno de los miedos más terribles es el miedo a enfermarnos. Y somos tan mal pensados que a veces nos enfermamos antes de que llegue la enfermedad. Bueno, es que el miedo te enferma. Exacto, el miedo nos enferma. El miedo te enferma. Ajá. Entonces yo me cuido porque quiero tener buena salud, pero no debo cuidarme porque tengo miedo a enfrentarme. Entonces tenemos que analizarnos. ¿Por qué me cuido? Porque es bueno tener una buena salud para estar felices, para estar sanos, para estar saludables. Pero nunca la motivación debe ser porque tengo miedo a enfermarme. Entonces tenemos que examinarnos en ese sentido. El miedo desestabiliza el sistema de funcionamiento normal del cuerpo. Lo desestabiliza el ADN, desestabiliza el sistema de proteínas, desestabiliza todo. Porque hay químicos que no deben estar en un sitio y se meten allí y viajan en la sangre y dañan células. El miedo es malo, escúchelo bien, luche contra el miedo, vénzalo. Hay otro miedo que es bien, la claustrofobia. Sí. Personas que no pueden estar en lugares encejados, porque si ya tú la ves que empiezan, hay aire, hay acondicionado dentro del sitio, que me falta el aire, déjela eso. El día el Padre nos ha dado el poder para vencer. Para vencer todos. Y hay que enfrentarlo con la ayuda de Él. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros
y podemos vencer ese tipo de miedo. No solamente tenemos la chispa divina dentro de nosotros. Exactamente. Es una partícula de Dios con las mismas características, la misma esencia, el mismo poder está dentro de nosotros. ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué? ¿Por qué no nos atrevemos a hacerlo? ¿Ah? ¿Por miedo? Digo, hay miedos normales. Porque si tú vas al mar, tú no me vas a decir que tú no le vas a tener miedo a un... No, si te vas para los pantanos, tienes miedo con un cocodrilo. Exacto, un cocodrilo, con una culebra de esas me muerde. Entonces yo tengo que reaccionar a eso. Si yo veo una serpiente que viene, ahí está mi mecanismo de defensa para huir o para, si tengo algo en la mano, matarla, pero no voy a dejar que nada me destruya. Oye, y aquellos que le tienen miedo al jefe. A la gente que le tiene miedo al jefe, el jefe le tienen horror al jefe y tienen al padre en su vida. Oye, no se puede pensar que a veces en el jefe, porque el jefe actúa como actúa. Bueno. A veces es porque él tiene un problema también de personalidad y quiere darse a entender por encima de que yo soy el que mando, aunque en la casa él no manda nada. Bueno, me estaba contando el doctor Batista que él trabajaba con una compañía digital y vino a Puerto Rico, lo mandaron para unos entrenamientos y cuando llegó al sitio allí, el jefe era un sinvergüenza, como le habló. Entonces dice que le dio un montón de cosas y entonces Batista dice, bueno, yo vengo a hacer tal y tal cosa aquí. No, usted no va a hacer nada, que el que manda soy yo. Y dice, yo tranquilamente le dijo, pues mire, lo que usted quiere que se haga, lo único, a mí me mandaron de las oficinas principales, porque yo soy el experto. Y al final le dijo, oiga, pero usted no se molesta con nada. Usted no se molesta con nada. ¿Ah? No, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Ah, pues mira, mi hermana también tiene a Cristo y le dio la dirección. Desde después se hizo tremendo amigo mío. Y era el ogro. Entonces, miedo a la vecina porque es bruja, que es santera, que es no sé qué. Venga acá, usted, el padre, le ha dado la autoridad para liberarla, ¿verdad? Sin que usted vaya allá a echarle los demonios fuera, pero usted tiene la autoridad para que yo, cuando estaba en Panamá, a varias brujas ¿cómo es que? Les tuve el negocio, porque yo les hacía la batalla. Y decía, Señor, yo tengo autoridad y se va de aquí, la confundo. Y cuando empiece con sus barajas y sus tabacos, la confundo, la enredo. Yo lo hacía. Miedo, nosotras cuando llegamos a cierta edad tenemos miedo a quedarnos solteras. Y ese miedo a veces no nos permite a veces ver los galanes y todas esas cuestiones. ¿Cómo que decía? O empezamos a desconfiar de todo. Se quieren casar y como decía Dante, uno que dice Dante, cuando Dios quiera, Miedo a la soledad. A perder el empleo. Miedo a perder el empleo. Hoy en día, vean cómo está la situación. La situación está terrible. Dios mío, yo no sé si me quedo sin el empleo. Que viene bien. Miedo a la muerte. No, yo no ando pensando en la muerte. ¿Por qué le tiene miedo a la muerte? Bueno, pues, porque... Pero si es que el Señor mismo dijo que después de la muerte que comienza la verdadera vida, que sigue adelante, vida eterna, con felicidad plena, que la muerte es una puerta que usted la abre y ya pasó al otro lado. Y por más miedo que le tenga, se va a morir. Usted no nació para piedra. Todos tenemos que pasar a través de esa puerta. Entonces, hay gente que no se le puede hablar de la palabra muerte, porque eso es un terror, un miedo, una cosa horrible. A todos nos va a llegar el tiempo. Ahora, yo no ando pensando en eso. Yo no le tengo miedo a la muerte ahora como tal. No la he enfrentado y yo no estoy pensando. Yo vivo cada día. No sé cuándo me llegue el momento, pero yo no voy a estar angustiada ahora porque si me voy a morir, que si me toca, que esto y el otro. No, yo basta cada día, como dijo el Mesías. Cuando llegue, llega. Ajá. Entonces, hoy el miedo más terrible al COVID-19. Ese es el monstruo, ese es el cuco. Esto, no tenemos por qué tener miedo. Tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar nuestras medidas de, ¿verdad? De seguridad. Pero hay gente que conocemos, ¿verdad? No salen de su casa, sí, claro. Casi no salen, se han encejado, se han aislado del mundo de las personas. Y si usted va, tiene que, bueno. De lejos. Entonces, se han aislado. No se les puede dar un abrazo, nada, ¿verdad? Porque tienen miedo. Los días de nuestra vida están en manos del Señor.
Nuestros días en esta tierra no están en manos de un maldito virus. Nuestros días en esta tierra no están en manos de un maldito pinchazo. Nuestra vida está en manos del Señor y yo tengo que vivir con esa seguridad de que es Él. Yo estoy en sus manos. Yo no puedo pensar que si un médico me dice a mí, un médico tiene que dar su diagnóstico y me dice, te quedan 6 meses de vida. Yo tengo que pensar qué es lo que dice el Señor. Exactamente. Entonces dependo del diagnóstico médico, dependo de la enfermedad o dependo de quien tiene la última palabra, de quien me trajo, de quien me escogió a este mundo. Entonces, ¿a quién le creo? Fíjate, me trae a la memoria ¿Al gigante? Cuando el Señor le dice a Pedro lo que le iba a ocurrir. Pedro le dijo, no, ninguna de esas cosas te ocurra, Señor, mi vida daré por ti. Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿A quién tú crees que se lo dijo? A Pedro. O al demonio que estaba usando a Pedro para... Exactamente. Así que hay que tener cuidado cuando el médico te dice algo. No estoy en contra de los médicos, que no se malentienda, porque están en la tierra, son necesarios, ¿verdad? Pero si el Señor le dio una palabra, ese médico no puede ir contra la palabra que el Señor le dio. Y el Señor dijo, usted va a vivir 90 años, 100 años. Y el médico le dice, no, a ti te quedan 3 meses. Y digo, no, Señor, eso no es cierto. Mira, hay procesos por los que tenemos que pasar en nuestra vida. Pero la gente le tiene miedo a los procesos. Hay procesos para corregirnos, hay procesos para nuestros hijos, hay procesos para los seres que amamos. Y nosotros tenemos tanto miedo que nos cuesta soltar a los hijos, nos cuesta soltar a aquellas personas que amamos, que necesitamos que el Padre trate con ella y queremos decirle, Señor, no, hazlo de esta manera, trátalo de esta manera. Tenemos miedo de soltarle nuestros hijos, nuestra familia, tenemos miedo de soltárselas al Señor en el altar, tenemos miedo de que cómo va a venir el trato, Señor. ¿Quién? Te voy a hacer una pregunta y quiero que se la conteste. ¿Quién ama más a sus hijos? ¿Usted o el Creador? Contéstese eso. ¿Quién los ama más? ¿Quién tiene más capacidad de amar? ¿El Padre o usted? Y si el Padre de Dios sus hijos, cuando un propósito es, entonces usted tiene que abandonarse y confiar que Él va a cuidar de ellos. Abandónese a Él. Déjelo tranquilo, póngalo en las manos del Padre, confíe en el Padre, dele gracias a Él. Y que sea el Padre que procese como tenga que procesar. Exactamente. Pero a muchas veces el Padre no puede hacer lo que tiene que hacer porque nosotros no soltamos. Tenemos miedo a que un ser querido se nos muera, nos horrorizamos en pensar en la muerte. Conozco personas que cuando se les muere alguien es como si ellos se murieran. Nosotros, los hijos del Señor, tenemos que aprender a enfrentar. La separación duele, ¿verdad? Nos duele cuando alguien está de nuestros seres queridos, sentimos que se nos va, duele, pero tenemos que aprender a aceptar la voluntad del Padre en nuestra vida. Que tenemos que batallar si hay enfermedad, claro, pero no podemos aferrarnos a las personas como si fueran eternas, ¿verdad? Empezamos con el miedo, no, Señor, no. Empezamos a darle órdenes al Señor, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestros seres queridos, tenemos que orar por nosotros mismos, pero no podemos darle órdenes al Señor de cuándo una persona se va o no se va. Lo más seguro que tú tienes es la muerte. Tarde o temprano, cuando sea, pues te vas a morir. ¿Qué te vas a llevar? Compraste 3 carros, tienes allí estacionados, ¿te los vas a llevar? Tienes una cuenta de banco que se está cayendo, el banco hundiéndose, que te vas a llevar $1 de ahí. No, pues lo más. Entonces olvídate de eso. Tienes un día especificado, establecido por el Señor para partir y dejar esta habitación terrestre. Así es que comienza a enviar material para tu morada eterna y deja los temores, deja el miedo. Tenemos que soltar y tenemos que analizar cuáles son nuestros miedos y empezar a enfrentarlos con el poder y la autoridad que el Padre nos ha dado. Se nos ha ido el tiempo, pero le pedimos al director que nos dé unos 2 minutitos más para leer algunos textos, así que rapidito. En Filipenses 4, 6, 7, Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada,
En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Y así experimentaremos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. En Isaías 41:3 dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. En Isaías 35:4 nos dice, díganle a los que están asustados, calma, no tengan miedo, porque ya viene su Dios a vengarse, a darles a ellos sus merecidos. Él mismo viene a salvarse a ustedes cuando le tememos a lo que el hombre nos puede hacer. En 1 de Pedro 5:7 dice, Biblia Kadosh Israelita, todas las otras son, bueno, esta última que leí, 35:4 es de la Biblia católica Latina. Americana, la otra son de traducción viviente. 1 de Pedro 5:7, la Kadosh. Tiren todas las ansiedades sobre él porque él cuida de nosotros. Entonces, todos esos miedos tenemos, dice, tíralos, suélteselos al Señor. Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Juan 14:1, nueva traducción viviente, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Y el Salmo 56:4, Dios habla hoy, dice, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Entonces, ahí les dejo esos textos donde el Señor nos habla. Repose en el Señor. Anoten una lista todos los miedos que tenga y empiece a tener usted el poder, a enfrentarlo y saber que esos miedos, usted puede estar por encima de esos miedos porque el Padre le ha dado esa autoridad. Bueno, porque si Él está en usted, usted puede vencerlos. El tiempo se nos fue muy más que fue y le pedimos disculpas al director. Se nos fue muy rápido el tiempo, así que le bendecimos y dejamos este tema que quién sabe si tendremos que tocar un poquito más en otra nueva edición. Así que, bueno, bendiciones. Recuerde siempre que juntos vamos hacia el final, que es nuestra vida eterna junto al Padre. Porque donde estás, no es el final. No es el final.